Buenas jóvenes, en este video vamos a hablar de los ángulos de elevación y depresión. Los ángulos de elevación y depresión son ángulos que son aplicables a problemas de la vida real. Entonces, ¿qué es un ángulo de elevación? Entonces, un ángulo de elevación es el que está comprendido por una línea visual, que sería esta, o la línea de mira, y la horizontal, o sea, una línea que es horizontal y ahí se forma el ángulo. Entonces, si aquí está el ojo de la persona o el ojo del observador, ¿cierto? Entonces, este ángulo se llama ángulo de elevación. ¿Por qué? Porque la línea de mira está encima de la horizontal. Entonces, esta es la horizontal y esta es la línea de la mira. Entonces, el ángulo de elevación alfa es este, porque el observador está mirando hacia arriba, ¿sí? Porque está mirando hacia arriba y la línea horizontal está por debajo. Bueno, y continuando, entonces, ¿cuál es el ángulo de presión? Entonces, el ángulo de presión consta de una línea de mira y también de una horizontal, pero ¿cuál es la diferencia? Que la línea horizontal está por encima de la línea de mira. Entonces, si esta es la horizontal, la línea de mira está por debajo, perdón, por encima, por debajo, la línea de mira está por debajo de la línea horizontal. Y este es el ángulo de presión. Este sería de depresión porque el ángulo de mira está hacia abajo. La mira está hacia abajo, ¿sí? Y este es el ojo del observador. Entonces, este es de depresión y este es de elevación. Entonces, la diferencia es que la línea de mira en el de elevación está por encima de la horizontal. Y en el de depresión, la línea de mira está por debajo de la línea horizontal. Y esa es la definición de los ángulos de elevación y depresión. Y la última característica es que cuando tú tienes, por ejemplo, estas dos líneas paralelas y aquí hay una oblicua, ¿sí? Entonces, si vamos a analizar aquí cuál es el ángulo de depresión, sería este, porque esta es la horizontal y esta es la línea de mira. Y entonces vamos a llamarlo alfa. Y el ángulo de elevación sería esta línea, que es la línea de mira, la misma línea de mira, miren que es la misma línea, y la horizontal, que sería esta. Esta sería la horizontal, esta, que está por debajo de la línea de mira. Entonces llamémoslo teta. ¿Qué pasa con estos dos ángulos? Alfa y el ángulo teta son iguales. O sea que aquí acabamos de descubrir una propiedad, que tanto el ángulo de mira como el ángulo de elevación, que es este, y el ángulo de presión, que es este, tienen la misma medida. Siempre en un problema va a suceder eso. Listo, esa es otra propiedad de los ángulos de elevación y de presión. Entonces, con este tema podemos resolver ciertos problemas. Entonces, los pasos a realizar para solucionar un problema son: primero, tenemos que leer atentamente los datos que dan del problema y realizar la gráfica, la cual puede dar uno o varios triángulos rectángulos. Listo. O sea que primero debemos de realizar la gráfica. Luego vamos de solucionar con las razones trigonométricas la pregunta del problema, lo que nos estén preguntando. Y por último hay que dar la respuesta al problema. Entonces vamos a ver dos ejemplos. Vamos a empezar con el primer ejemplo, que dice: una persona se encuentra a 10 metros del pie de un árbol. Entonces estamos hablando que una persona está distanciado de un árbol 10 metros. Observa el tamaño total de dicho árbol con un ángulo de 60 grados. Está observando el tamaño, está observando al árbol con un ángulo de 60 grados. Ese ángulo entonces será de depresión o será de elevación. Como está observando al árbol, entonces podemos ir mirando entonces una gráfica. Podemos hacer la distancia que separa al observador. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el observador, puede ser aquí pues una persona, ¿sí? Una persona, y esa persona
está a una distancia del árbol de 10 metros. Entonces aquí está el árbol, ¿sí? Es el dibujo más o menos. Y aquí hay una distancia de 10 metros. Y dice que está observando el tamaño de dicho árbol con un ángulo de 60 grados. Entonces, si esta es la horizontal, que es la distancia, entonces está la línea de mira. Estoy observando el árbol con un ángulo de 60 grados. Entonces, este ángulo es de elevación. Y está preguntando cuál es el tamaño del árbol, o sea, cuál es la distancia que hay de acá, hasta el piso. ¿Sí? O sea que la pregunta es esta, que la podemos llamar X, altura, o H. Y si la distancia del suelo a los ojos del observador es de 1.65 metros, o sea, que de los ojos del observador que es acá, en este lugar, al piso, o sea, aquí al suelo, es de 1.65 grados, 1.65 metros. Listo. Entonces tenemos el problema, que ya lo leímos, y los datos del problema. Entonces ya lo que nos queda es solucionar X, ¿sí? Entonces miren que es un triángulo rectángulo tal como los que hemos estado trabajando, pero nos preguntan encontrar X. Entonces si yo encuentro a X, encuentro la altura del árbol, pero ese X está partido en varios pedacitos. Miren, está partido en este pedacito que hay acá, que es la altura de este árbol, de este triángulo hasta acá. O sea que debería encontrar esta línea, cuánto vale, esta de acá, este pedacito de altura, y a eso le debo de sumar, para encontrar la de todo el árbol, este otro sector de acá, que ya lo tenemos, que vale 1.65. Entonces, para encontrar a X, simplemente tendría que encontrar el valor de esta línea, ¿sí? De este cateto, y sumarle a ese cateto esta altura. Entonces, vamos a llamar a este cateto, lo podemos llamar de otra manera, con cualquier letra, por ejemplo, la letra A. Pues la letra A, entonces llamémoslo A. Este cateto va a ser A. Y recuerden que a A le voy a sumar 1.65 para que me dé toda la altura de X. Bueno, entonces ya este es el planteamiento gráfico. Ahora vamos a utilizar las razones trigonométricas, que ya las sabemos. ¿Qué caso es este? De los que hemos visto es el caso donde me dan un ángulo y un lado. O sea, es el caso ángulo-lado. Y vamos a encontrar el otro lado. Entonces vamos a mirar cuál relación trigonométrica me relaciona con 60 grados, el cateto opuesto de 60 que es A, y el cateto adyacente que es 10 metros, que es el otro lado que me están dando. Entonces, ¿cuál relación de las tres me permite relacionar cateto opuesto y cateto adyacente? Como ya lo hemos repasado tanto, sabemos que es la tangente. La tangente me permite relacionar esos dos. La tangente de 60 grados es igual al cateto opuesto, que es la letra A, sobre el cateto adyacente, que es 10. Entonces miren, si yo trabajara con seno no me serviría, porque esta línea es la hipotenusa. La hipotenusa no me la están pidiendo. O sea, no me están pidiendo cuál es la distancia del ojo a la copa del árbol. No, me están preguntando cuál es la distancia de la copa del árbol al piso. Entonces para eso voy a encontrar primero este pedacito y utilizo la razón que la relaciona a los dos lados, que son el opuesto, que es la pregunta, y el adyacente, que ya lo tengo. Recuerden que debo de tener una sola pregunta. En este caso la sola pregunta que tengo es la letra A, la incógnita. Yo no puedo tener dos incógnitas sino una sola, que es en este caso la letra A. Entonces cateto opuesto A sobre cateto adyacente 10 metros. Listo, ya lo que nos queda es hacer el despeje. Entonces ya sabemos que la A está arriba y el 10 está dividiendo, entonces ese 10 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 10 que multiplica a tangente de 60 grados, que es igual a, y vamos a dar la respuesta. Entonces, recordemos que la respuesta la podemos dar en forma de raíz, porque es un ángulo notable. Entonces, 10 por
tangente de 60, que es raíz de 3, igual a, que eso pues escribiéndolo quedaría raíz de 3, que es igual a. Y ya si lo quisiéramos hacer en forma decimal, simplemente pasamos la tangente, raíz de 3 a decimal, que eso nos da 10 por 1.73 y al multiplicarlo nos da 17.3 metros, que ese es una respuesta más entendible de la altura de esta hipotenusa, que es A, de este cateto, que es A. Entonces ya tenemos a A, que es 1.73. Sí, te recuerdo, lo puedo dar así, o en este caso, como tengo que agregarle a la A, tengo que agregarle 1.65, tendría que pasarlo a decimal. Listo, entonces vamos a encontrar a X. Entonces X es igual a lo que me dio A. ¿Cuánto me dio A? 17.3 más la altura de la persona para encontrar todo el valor de la altura de toda la X del árbol, que sería 1.65 la altura de la persona, y si sumamos eso nos da 5, 7 y 6, 3 y 6, 9, 8 y 1. 18.95 metros es la altura del árbol. Y ahí termina el problema. Entonces, la respuesta al problema es que la altura del árbol es 18.95 metros. Y ahí terminamos nuestro ejercicio.